Debajo de nuestros pies se encuentra un mundo que casi nunca visitamos, un mundo silencioso, oscuro, olvidado. Desde que los seres humanos aprendieron a caminar, también aprendieron a bajar. La tierra siempre ha sido más que suelo, era refugio, útero, memoria. Y si sientes eso, ciertas cosas no son coincidencia. Tal vez este video sea exactamente lo que tu alma necesitaba escuchar, porque mucho antes de las ciudades de vidrio y hormigón, hubo ciudades de piedra escondida en la oscuridad, moldeada por manos que entendieron el silencio. Imaginemos al primer hombre enfrentado al caos, frío, fuego, guerra, hambre. Cuando el cielo amenazado, no corrió. Él cayó. Cavó la roca no solo con herramientas, pero con intención. Cada túnel era una elección. Sobrevivir, proteger, recordar. A lo largo de los siglos pueblos enteros han aprendido que el mundo visible es frágil. Arriba, todo cambios. Abajo, algo queda. Bajo tierra, el tiempo respira de otra manera. El sonido se duplica. La luz desaparece. Y cuando la luz desaparece, el ser humano se ve obligado a buscar otra forma de ver. No es casualidad que muchas culturas antiguas asociaron los túneles con el nacimiento y la muerte. Bajar era morir simbólicamente. Emerger era renacer. Bajo nuestros pies estos caminos todavía existen, incluso si no los vemos. Algunos estaban sellados, otros olvidados, otros permanecen intactos, como si esperando el momento adecuado para ser recordado. La ciencia moderna comienza a encontrarlos, pero el alma humana siempre supo que había algo allí. Hay un impulso antiguo en nosotros, casi instintivo, que nos llama hacia abajo cuando todo lo de arriba se vuelve ruido. Quizás por eso aparecen cuevas, túneles y ciudades subterráneas en mitos, sueños y rituales. Representan el lugar donde el mundo exterior calla y comienza la verdad interior, hablando. En este video, no solo vamos a hablar de piedra e ingeniería, hablemos de miedo, fe, memoria y elección. Recorramos los tiempos para comprender cómo los pueblos antiguos formaron el mundo bajo nuestros pies. ¿Y por qué lo hicieron? Porque cada túnel es un espejo. Refleja lo que una civilización intentó salvar cuando todo pareció desmoronarse. Al descender, no escaparon del mundo, lo conservaron. Y tal vez la cuestión no es que está escondido bajo la tierra, sino que está todavía escondido, dentro de nosotros. Si sientes el llamado a continuar, quédate. Hay capas que solo se revelan quien acepta descender con respeto, porque el silencio subterráneo no responde a nadie, corre, solo a los que escuchan. Y este viaje apenas comienza, bajo tus pies, en el mismo lugar donde la humanidad aprendió que sobrevivir no siempre se trata de escalar. A veces se trata de baja, espera y recuerda quiénes somos realmente. Respirar. El siguiente paso te lleva aún más profundo, donde el miedo encuentra significado y la oscuridad comienza a enseñar. No tengas prisa. La tierra no se revela por la fuerza. Ella responde a la presencia. Cada capa contiene historias de manos anónimas, respiraciones contenidas, promesas hechas en la oscuridad. Cuando escuchamos estas historias, algo en nosotros se alinea, como si recordáramos un antiguo acuerdo entre la superficie y el fondo. En este comienzo, permítete sentir el frío de la piedra, el peso del silencio, el coraje de continuar. Hay preguntas que solo surgen cuando la luz se aleja, y respuestas que no necesitan palabras, solo presencia. Si algo dentro de ti despierta, quédate. Oh, el antiguo camino todavía late, esperando ser recorrido una vez más, no con los pies, sino con conciencia, porque al comprender lo que se ha desenterrado en el pasado, tal vez descubramos que eso necesita ser excavado ahora, en silencio, en verdad, en nosotros. Hubo un tiempo en el que la superficie no era segura. El cielo no solo trajo sol y lluvia, sino amenaza. Los vientos llevaron cenizas. Las guerras avanzaron sin previo aviso. Animales y hombres compitió por el mismo espacio. Cuando todo lo de arriba se volvió inestable, el instinto más antiguo despertado, descender, no por curiosidad, sino por necesidad. La tierra ofrecía algo que el mundo exterior no podía garantizar: la constancia. Allí el frío era predecible. El silencio fue fiel. La vida podría esperar.
Bajar requería coraje. No fue una huida cobarde, sino una estrategia. Cada golpe en la roca fue un pacto con el futuro. Pueblos enteros entendieron que la supervivencia no significaba solo resistir el ataque inmediato, pero crear un espacio donde el tiempo pueda ralentizarse. El subsuelo no era solo un refugio físico, fue un descanso, un lugar donde el miedo podría ser reorganizado, donde la mente encontró estructura cuando arriba reinaba el caos. Las catástrofes climáticas moldearon este impulso. Sequías prolongadas, inviernos duros, inundaciones devastadoras. Cuando la naturaleza se volvió impredecible, el suelo sólido debajo de la pies ya no era confiable. Entonces cavar fue una respuesta lógica. Debajo de la superficie, la temperatura se estabiliza, el viento no llega, el fuego pierde fuerza. Ciencia moderna confirma lo que la antigua intuición ya sabía. La tierra protege. Pero no fue solo el clima. La amenaza humana era quizás aún más aterradora. Invasiones, saqueos, persecución religiosa. El enemigo vino con una cara familiar, con hielo. En estos momentos, desaparecer era sobrevivir. Los túneles no eran solo pasajes, eran estrategias de invisibilidad, entradas ocultas, pasillos estrechos, cámaras profundas. La arquitectura del miedo dio forma a la arquitectura de la tierra. Lo curioso es que, incluso en estos contextos extremos, los túneles no se construyeron con prisas. Revelan planificación, repetición, aprendizajes transmitidos entre generaciones. Esto sugiere algo más profundo. Bajar no era una solución temporal, sino una opción recurrente. La clandestinidad formaba parte del repertorio de supervivencia humana. Era conocido, era confiable. Psicológicamente, bajar también organizaba el miedo. Cuando todo amenaza, el cuerpo entra en constante alerta. La oscuridad, paradójicamente, ofrecía descanso. Sin horizonte, no estímulos excesivos. La mente se retira. El silencio subterráneo no está vacío. Él es contención. Es allí donde el pánico pierde su eco y los pensamientos se reorganizan. Tal vez por eso muchas culturas han asociado las cuevas con un refugio, no solo para el cuerpo, sino también para el alma. Hay algo profundamente humano en alcanzar la tierra cuando el mundo se desmorona. Es un gesto casi infantil, como si la humanidad volviera a su lugar original. La roca rodea, el techo protege. Los muros delimitan. En el fondo, el miedo necesita límites para no convertirse en infinito. El metro ofrece estos límites. Con el tiempo, este gesto se repitió tantas veces que se convirtió en conocimiento acumulado. Dónde cavar, cómo ventilar, cómo ocultar entradas, cómo vivir sin luz directa. El miedo enseñado, repetición refinada. La supervivencia se convirtió en técnica. Cada túnel lleva no solo marcas de herramientas, sino marcas de decisiones tomadas bajo presión. Y entonces, algo cambia. Lo que comienza como refugio, se convierte en permanencia. El miedo. El proceso inicial da paso a la adaptación. La gente empieza a nacer en estos espacios. Niños aprenden el mundo desde la piedra, no desde el cielo. El underground deja de ser una excepción y se convierte en hogar. Esto revela una verdad incómoda. Para muchas personas, el mundo de arriba no era normal. Lo normal era el refugio. Esta inversión nos obliga a revisar la idea de progreso. Quizás avanzar no signifique subir, pero profundizar. Cree seguridad donde nadie más estaba mirando. A medida que los imperios crecieron hasta el a simple vista, otras civilizaciones optaron por desaparecer para seguir existiendo. El miedo, lejos de paralizar, guió decisiones inteligentes, silenciosas y duraderas. Al comprender esto, nos damos cuenta de que los túneles no son huellas de debilidad, sino de lucidez. Nacen cuando el mundo exterior se vuelve insostenible. Estas son respuestas prácticas a amenazas reales, y al mismo tiempo, son mapas emocionales. Cada corredor estrecho, cada cámara cerrada, refleja el estado psicológico de quien los creó. El miedo deja huellas, y esas huellas todavía están ahí. Quizás por eso,
Al entrar en un viejo túnel, algo en nosotros se activa. El cuerpo lo reconoce. Cambios en la respiración. El sonido de los pasos resuena de manera diferente. No es solo curiosidad histórica, es memoria ancestral, un recuerdo de cuando bajar era la única manera de continuar. Y ahora surge una pregunta inevitable. Si tanta gente eligiera la Tierra como respuesta antes del colapso, ¿qué encontraron exactamente allí abajo además de protección? ¿Qué pasó cuando el miedo dejó de ser urgente y el silencio empezó a enseñar? Está en este punto, donde la supervivencia se convierte en algo mayor, y el subsuelo revela capas que van más allá del instinto. Hacia allí nos dirigimos, donde la ingeniería desafía el tiempo, y la oscuridad comienza a guardar secretos que aún resuenan. Cuando el miedo deja de ser inmediato, sucede algo extraordinario. El ser humano comienza para planificar, ya no solo para escapar, sino para permanecer. Es en este punto que los túneles dejan de ser simples refugios y se convierten en ciudades vivas y organizadas. Complejo, casi imposible de explicar a primera vista. Bajo la tierra, lejos de los ojos de los enemigos y el caos de la superficie, nace una ingeniería que desafía el tiempo. Estos espacios no fueron excavados al azar. Siguen la lógica, la repetición, la proporción. Los pasillos se alinean como arterias. Las cámaras se abren como pulmones. Sistemas. Los respiraderos cortan decenas de metros de roca con una precisión sorprendente. Pozos llegar a los mantos freáticos sin contaminar el medio ambiente. Todo esto hecho sin máquinas. Moderno, sin electricidad, sin mapas digitales. Solo manos, piedra, paciencia y conocimiento transmitido en silencio. Aquí es donde la narrativa tradicional comienza a desmoronarse, porque cuanto más observas estas ciudades subterráneas, más difícil resulta aceptar que son solo el resultado de la improvisación o prueba y error. Hay intención en cada detalle. Hay cálculo en el ángulo de las paredes, en el tamaño de puertas, circulación de aire. Existe una profunda comprensión de la Tierra como materia viva, que respira, se sostiene y responde. Algunas de estas ciudades se extienden sobre niveles superpuestos, como si fueran edificios. Invertido. Los pisos descienden en espiral, conectados por estrechos pasajes que obligan a cuerpo para reducir la velocidad. Esto no es un accidente. Es defensa, sí, pero también control. KM conoce el camino y avanza con fluidez. Los que no lo saben están perdidos. La arquitectura misma se convierte en guardián del espacio. Y entonces surge la pregunta que resuena entre arqueólogos, ingenieros y científicos. ¿Cómo? ¿Cómo los pueblos considerados primitivos lograron extraer toneladas de roca sólida, mantener la estabilidad estructural, crear una ventilación eficiente y seguir viviendo allí por mucho tiempo periodos? Las respuestas oficiales hablan de herramientas sencillas, esfuerzo colectivo y tiempo. Pero estas explicaciones, aunque posibles en teoría, parecen insuficientes dada la escala y precisión observada. Lo que vemos debajo de la tierra no es solo trabajo duro, es conocimiento aplicado, es repetición de estándares eficientes, es un error corregido a lo largo de generaciones. Esto sugiere algo esencial. Estas personas no solo estaban cavando, sino que estaban recordando. Como saber necesario ya existía en algún lugar de la memoria colectiva, esperando ser activado cuando condiciones requeridas. La ingeniería subterránea no busca la belleza visible, busca una funcionalidad silenciosa. Todo está diseñado para durar, no para impresionar. Quizás por eso sobrevivió tanto tiempo. Tiempo. A medida que los palacios se desmoronaban y las ciudades desaparecían de la superficie, estas estructuras permanecieron intactos, escondidos, protegidos por la misma tierra que los acogió. Vivir abajo requiere una profunda adaptación. La noción de día y de noche cambia. El cuerpo se vuelve. Confía más en tu ritmo interno que en el sol. El silencio se vuelve constante. La convivencia se intensifica. Los espacios son inevitablemente compartidos. Esto transforma la psicología colectivo. La supervivencia deja de ser individual y se vuelve comunitaria. Cada error afecta a todos. Cada golpe beneficia a todo el grupo.
Estas ciudades no eran solo escondites, eran ecosistemas humanos completos. Había áreas de descanso, preparación de alimentos, almacenamiento, rituales. Algunos tenían espacios claramente destinados al encuentro, la escucha y la toma de decisiones colectivas. Esto revela algo poderoso. Incluso bajo amenaza, los seres humanos no abandonan el significado. Él reorganiza el significado. Y entonces, inevitablemente, surge el misterio del conocimiento. ¿De dónde vino esta habilidad? ¿Planificar lo invisible? Porque construir bajo tierra requiere imaginar algo que no se puede visto hasta que esté listo. Requiere confianza en los cálculos mentales, en las experiencias previas, en historias contadas por aquellos que han excavado antes. Requiere fe en el proceso. Quizás por eso tantas tradiciones asocian lo subterráneo con la sabiduría antigua. Ninguno sabiduría que grita pero que sostiene. No es una verdad mostrada sino preservada. Los espacios parecen cargados de algo más allá de la función práctica. Hay una sensación de continuidad, como si cada generación hubiera aceptado la responsabilidad de mantener algo vivo para el próximo. Si algo dentro de ti está despertando, quédate hasta el final, porque esto no es solo una historia sobre la ingeniería antigua. Se trata de herencia. Se trata de lo que elegimos proteger cuando todo amenaza con desmoronarse. Estas personas optaron por proteger la vida en silencio, lejos de aplausos, lejos de la historia oficial, y tal vez por eso estas ciudades todavía nos desconciertan. No encajan en el narrativa de progreso lineal. Sugieren que avance humano no es solo una línea hacia arriba, sino un movimiento cíclico. A veces avanzar significa bajar, profundizar, consolidar. Cuando miramos estos espacios hoy, con tecnología moderna, sensores, escáneres, todavía estamos perplejos. Hay túneles que se extienden más allá de lo cartografiado. Hay niveles aún inaccesibles. Hay puertas selladas cuyo propósito aún se desconoce. Es como si los constructores supieran que alguien, un día, llegaría allí sin estar preparado para todo. Y entonces la pregunta vuelve a cambiar. Si estas ciudades fueron construidas para durar, ¿qué más? ¿Lo conservan además del refugio? ¿Qué sucede cuando la supervivencia se estabiliza y dura el silencio? ¿Qué nace en la mente humana cuando la oscuridad deja de existir? ¿Amenaza y se convierte en ambiente? Aquí es donde la ingeniería se encuentra con el espíritu, y el túnel deja de ser solo un pasaje y se convierte en una experiencia. Es por esta capa que descendemos ahora, donde el subsuelo deja de proteger solo el cuerpo y comienza a transformar la conciencia. Cuando la supervivencia se estabiliza, el silencio comienza a hablar. Es en este punto que los túneles ya no son solo una respuesta al miedo, y se convierten en caminos de transformación. La oscuridad, que alguna vez fue una amenaza, se convierte en lenguaje. El subsuelo se convierte en un espacio de ritos. Descender. Ya no se trata solo de proteger el cuerpo, sino de preparar la mente. Mucha gente entendió algo profundo. Lo que sucede en la oscuridad da forma a quien regresa a la luz. El descenso ritual requiere intención. No es un túnel cualquiera. Estos son pasajes diseñados para causar sensación, pérdida de referencia, rendición. Los pasillos estrechos obligan al cuerpo a inclinarse. Las amplias cámaras sorprenden después de la claustrofobia. El sonido hace eco impredecible. El agua corre escondida bajo el suelo. La arquitectura no es neutral. Ella guía la experiencia. Cada detalle saca la conciencia. De comodidad. En muchas culturas antiguas, la iniciación espiritual no tenía lugar en plazas abiertas, sino en el interior de la tierra. El aprendiz descendió a morir simbólicamente. La oscuridad se disolvió viejas identidades. Sin sol, sin horizonte, sin distracciones. La mente se vuelve hacia adentro. Los miedos emergen. Los pensamientos se amplifican. El silencio funciona como un espejo. Eso, lo que se evitó en la superficie aparece claramente. La ciencia moderna está empezando a comprender el efecto de la privación sensorial controlada. En entornos con poca luz y estímulos reducidos, el cerebro cambia sus patrones. La percepción de cambios de tiempo. La atención se profundiza.
Las emociones reprimidas ganan voz. Los viejos no tenían términos neurológicos, pero tenían experiencia. Sabían que el metro reorganiza la psique. No es casualidad que tantas mitologías asocien las cuevas con el nacimiento. El vientre de tierra, el útero simbólico. Entrar es regresar. Irse es renacer. Esta metáfora no es poética. Solo es funcional. Al atravesar la oscuridad, el iniciado aprende a confiar en algo. Más allá de la visión. Aprende a escuchar, a sentir, a esperar. La prisa pierde su significado. La presencia lo hace imprescindible. Algunos túneles fueron diseñados para el sonido. Los pasajes curvos distorsionaban las voces. Cámaras, ruidos graves amplificados. Instrumentos sencillos, como caracolas o tambores, producidos efectos intensos. El cuerpo reaccionó. El corazón estaba acelerado. La mente entró en un estado alterado. No había tecnología moderna, pero sí experiencia en ingeniería. El objetivo no era informar, pero transformar. El agua también jugó un papel central. Las corrientes subterráneas crearon vibraciones constante. El sonido del agua corriendo en la oscuridad es hipnótico. Calma y preocupa al mismo tiempo. Tiempo. Para quienes descienden sin referencias, este sonido se convierte en una guía. El agua te recuerda que hay movimiento incluso cuando todo parece estar quieto. Enseña continuidad. El ritual clandestino no era para todos. Hubo preparación. Rápido. Silencio. Guía. El descenso marcó una transición estatal. Niño a adulto. Laico para iniciar. Miedo por responsabilidad. Al regresar, el individuo no era el mismo. Llevaba una experiencia que no se pudo explicar completamente. Y eso fue intencional. El conocimiento más profundo no se puede transmitir con palabras. Se incorpora. Estos ritos reforzaron la cohesión social. Los que bajaron juntos compartieron algo íntimo. Algo que no podían ser vistos por los que estaban afuera. El underground creó la pertenencia. Creado confianza. Creó jerarquías basadas no en la fuerza, sino en el cruce. Quien soportó la oscuridad tenía la autoridad para guiar a otros. También está el encuentro con la sombra. En la oscuridad no hay máscaras visuales. La mente diseños. Los miedos toman forma. Culpabilidad, ira, deseo. Los antiguos sabían que ignorarla a la sombra lo fortalece. Afrontándolo, en un entorno controlado se integra. El túnel funcionó como contención segura para la confrontación interna. No para eliminar el miedo, sino para entenderlo. La psicología profunda habla de individuación, el encuentro con partes negadas del yo. Los ritos. La gente clandestina hizo esto sin teoría. Lo hicieron con arquitectura, silencio y tiempo. El iniciado. Aprendí que la oscuridad no es el enemigo. Ella es territorio. Un territorio que necesita ser visitado para que la luz no sea superficial. Cuando terminaba el ritual, la salida era tan importante como la entrada. El regreso a la superficie no fue inmediata. A menudo había una cámara de transición, un espacio intermedio. Allí, el cuerpo se reajustó a la luz. La mente reorganizó lo vivido. Oh, grupo bienvenido. El silencio dio paso a las palabras. La clandestinidad enseñó, pero la comunidad traducido. Este patrón se repite en diferentes culturas, en diferentes continentes, en diferentes épocas. Esto sugiere algo universal, la necesidad humana de descender para comprender, alejarse del exceso para encontrar sentido. El mundo de arriba ofrece estimulación constante, el de abajo ofrece enfoque. Uno completa al otro. Con el tiempo, algunos de estos ritos se perdieron. Abandonados. Los túneles fueron entrada sellado, conocimiento fragmentado, pero el recuerdo permaneció. Ella aparece en sueños de cuevas, en historias de pruebas en la oscuridad, en narrativas de muerte y renacimiento. El símbolo sobrevive cuando la práctica desaparece. Quizás por eso, cuando la gente moderna entra en túneles antiguos, sucede algo. Incluso sin creencia, incluso sin un ritual formal, el cuerpo reacciona. Cambios en la respiración. La atención se vuelve hacia adentro. El silencio es pesado. No es superstición. Es una respuesta humana a un entorno
que fue diseñado para provocar la introspección. El metro enseña paciencia, enseñar a escuchar, enseña límites, no tolera las prisas, no recompensa la distracción. Quien corre se pierde, quien grita se confunde, quien respeta avances. Estas sencillas reglas han moldeado las conciencias durante generaciones, y tal vez lo sean exactamente las reglas que hemos olvidado en la superficie acelerada de hoy. Al reconocer los túneles como espacios de iniciación, entendemos que contienen algo más valioso que el refugio, método de guardar. Mantienen una pedagogía silenciosa, una manera de enseñar para explicar, transformar sin convencer, revelar sin exponer. Y entonces surge una inevitable inquietud. Si se usaran tantos túneles para rituales de profundidad, ¿por qué algunos fueron sellados? ¿Por qué se bloquearon ciertos accesos con cuidado extremo? Lo que fue elegido para ser preservado en la oscuridad absoluta, lejos incluso de la iniciados comunes. Cuando el conocimiento se convierte en poder, el silencio adquiere otra función. Es a esta capa que seguimos ahora, donde el metro deja de ser solo una escuela y se convierte en una caja fuerte, donde lo que se guardó revela tanto sobre el pasado como sobre el miedo para recordar. Hay un momento en el que el silencio deja de ser solo protección y se convierte en elegir. No todo lo que se excavó quedó accesible. Muchas entradas estaban cerradas, con precisión. Las puertas de piedra se colocaron en su lugar. Pasajes llenos, marcas borrado. El gesto de sellar no es una improvisación. Requiere una intención clara, algo que no debería ser encontrado fácilmente. El metro, que antes acogía, ahora vigila. Sellar es diferente a abandonar. Abandonar es olvidar. Sellar es recordar demasiado. Es reconocer el valor de algo y al mismo tiempo reconocer el peligro de su exposición. Cuando observamos túneles cerrados con sumo cuidado, nos damos cuenta de que esto no es solo defensa física. Se trata de control. ¿Quién puede acceder a él? ¿Desde cuándo? Y sobre todo, de aquellos que no deberían hacerlo. El conocimiento siempre ha sido poder. En las sociedades antiguas, donde la supervivencia dependía de decisiones precisas, el conocimiento no se distribuía equitativamente. Técnicas de construcción, rituales de iniciación, mapas subterráneos, todo esto creaba una ventaja. Quien dominó el acceso dominó el futuro del grupo. Sellar túneles también era sellar privilegios. A medida que pasan las generaciones, este control se intensifica. Lo que empezó como protección se convierte en jerarquía. Lo que era un rito se convirtió en un secreto. Lo que era enseñanza se vuelve tabú. O el subsuelo, que alguna vez fue un espacio de transformación, se convierte en un archivo. Un lugar donde la información se conserva más allá del alcance de la vida cotidiana. La memoria colectiva comienza a fragmentarse. Hay túneles que se cerraron no por amenaza externa, sino por miedo interno. Miedo a que ciertos conocimientos fueron mal utilizados. Miedo a que las experiencias profundas desestabilizar el orden social. Miedo a que el contacto directo con el silencio produzca demasiados cuestionamientos. El metro enseña autonomía. Y no todas las estructuras de poder quieren individuos autónomos. Este patrón no pertenece solo al pasado lejano. Se repite. Siempre que la sociedad se enfrenta a una transición, ciertos conocimientos se protegen y otros se descartan. Bibliotecas quemadas. Rituales prohibidos. Entradas enterradas. La historia visible es siempre una selección. Lo que queda fuera de él no desaparece. Solo espera. A menudo se logra controlar el olvido. Cuando se pierde el acceso, la narrativa cambios. Lo que no se puede explicar se convierte en mito. Lo que no se puede repetir se convierte en leyenda. O, lo que no se puede controlar, se convierte en superstición. Así, el subsuelo se llena no solo de piedra, sino de historias distorsionadas. La verdad se esconde bajo capas de interpretación. Algunos túneles siguen sellados hasta el día de hoy, no por falta de tecnología, sino por decisión. Argumentos a favor de la preservación, la seguridad, la inestabilidad, todo parcialmente válido, pero el patrón es antiguo. Cuando algo amenaza la narrativa dominante, el acceso se retrasa.
O el tiempo se convierte en una herramienta. Se espera que el interés disminuya, que la curiosidad dispersarse. Deja que el recuerdo se disuelva. Mientras tanto, lo sellado sigue, existiendo. En silencio. La tierra no olvida. Ella conservas. Protege incluso lo que intentamos borrar. Por eso los descubrimientos. Las aguas subterráneas siempre causan molestias. No solo revelan estructuras, revelan elecciones pasadas. Muestran lo que se consideraba peligroso, sagrado o inconveniente. El poder teme lo que no controla. Los túneles son difíciles de observar. Se multiplican. Crear rutas alternativas. Te permiten desaparecer y reaparecer. En términos simbólicos, representan la posibilidad de salirse del camino impuesto. Por eso, a lo largo de la historia, el metro también se ha asociado con la resistencia, a aquello que opera fuera del campo visible. Cuando se sellan los túneles, algo se pierde en la superficie. Conexión directa a la experiencia profunda. Contacto con el silencio transformador. La capacidad de descender conscientemente. Sin estos espacios, la sociedad se vuelve más ruidosa, más dependiente de estímulos externos. El conocimiento se convierte en información. La iniciación gira instrucción. Algo esencial se diluye, pero el sellado nunca es completo. Quedan grietas. Las leyendas sobreviven. Gente sueño. Siempre hay gente mirando. Cualquiera que sienta que le falta algo. Que la historia contada no explica todo. Estas preocupaciones son ecos de lo que se mantuvo. El metro lo llama formas sutiles, no con mapas, sino con preguntas. El olvido también da forma a las identidades. Cuando perdemos el acceso a las capas, en lo profundo, comenzamos a definirnos solo por la superficie, estado, producción, velocidad, o valor del silencio, o se pierde. El miedo a la oscuridad crece. Lo que una vez fue un camino se convierte en amenaza, y así, poco a poco, nos alejamos de lo que nos enseñó a integrar luz y sombra. Sellar túneles fue, en muchos casos, un intento de proteger el futuro, pero también hubo consecuencias. Al proteger demasiado, nos aislamos. Al aislarnos, nos debilitamos. Conocimiento que no circula y se fosiliza. Los rituales que nuevan pierden significado. El metro cerrado se convierte en ruina mental. Aún así, hay esperanza. Cada descubrimiento reaviva la posibilidad de reconexión. No repetir el pasado, pero comprender lo que se perdió. Al encontrar un túnel sellados, no estamos solo ante una piedra. Estamos ante una vieja decisión que todavía nos afecta. La elección entre recordar y controlar. Entre confiar y esconderse. Quizás la pregunta más importante no sea qué hay detrás de puertas cerradas, sino por qué estaban cerrados. ¿Existe todavía el miedo que motivó el sellamiento? ¿O simplemente heredamos el gesto sin recordar el motivo? En un mundo que se mueve demasiado rápido, tal vez, revisar el subsuelo es una manera de recuperar la profundidad. El poder cambia de forma, pero el patrón permanece. Hoy lo sellamos con burocracia, con lenguaje técnico, con acceso restringido. Ayer lo sellamos con piedra. El gesto es el mismo. Controlar el flujo del conocimiento. Defina quién puede bajarse. Definir quién se queda superficie. Cuando reconocemos esto, algo cambia en nosotros. Nos damos cuenta de que olvidar no es neutral. Está construido. Y todo lo que se construye se puede revisar. No derribar, sino entender. La clandestinidad no requiere invasión. Pide escuchar. Pide tiempo. Pide respeto. Y así llegamos al umbral final de este viaje. Después de la supervivencia, la ingeniería, rito y secreto, la pregunta esencial sigue siendo, ¿qué nos depara todavía la Tierra? ¿Qué permanece vivo bajo capas de olvido? Cuando vinimos aquí no buscamos respuestas definitivas. Buscamos alineación, porque quizás el mayor secreto no sea escondidos en túneles antiguos, sino en nuestra voluntad de recordar. Y es en este punto que la tierra deja de ser solo suelo y se revela como una memoria viva, a la espera de quien sea, listo para escuchar. Llegar hasta aquí es más que pasar por una narrativa. Está pasando por capas. Cada túnel,
Cada ciudad escondida, cada pasaje sellado revelaba algo esencial. La Tierra no es solo escenario de la historia humana. Ella es testigo. Ella recuerda cuando nosotros lo olvidamos. Bajo nuestros pies no hay vacío. Hay memoria. Los antiguos no cavaban solo para escapar. Cavaron para preservar lo que no era podría ser llevado a la superficie. Valores, conocimiento, silencio, tiempo. Mientras el mundo de arriba sí temblaba, el mundo de abajo permanecía. La tierra acogió lo que necesitaba madurar lejos de ruido. Quizás por eso, al pensar en viejos túneles, algo en nosotros se ralentiza, como si reconocimos un ritmo más verdadero. La memoria de la tierra no grita. Ella no lo exige. Ella espera. Se acumulan capas de roca como páginas cerradas. Cada generación escribe algo y sella algo más. El metro guarda tanto lo honrado como lo temido. Y al mismo tiempo, mantén eso, que no encontró lugar en la superficie. Hoy vivimos rodeados de luz artificial, información constante, movimiento continuo. Raramente bajamos, no solo físicamente, sino internamente. Hemos perdido la costumbre de silencio profundo. Hemos perdido la intimidad con la oscuridad que enseña. Y tal vez sea porque por eso todavía nos conmueven historias sobre túneles, cuevas y ciudades escondidas. Ellos recuerdan una habilidad olvidada, la de hacer una pausa, recoger y escuchar. La tierra enseña que todo tiene capas. Lo que vemos es solo la superficie. Abajo hay estructuras que sostienen, caminos que conectan, vacíos que respiran. Vida humana funciona de la misma manera. Sin contacto con sus capas profundas, se vuelve frágil, demasiado superficial para sostener las crisis, demasiado ruidoso para oírse a sí mismo. Las personas que descendieron lo sabían, incluso sin palabras modernas. Ellos entendieron que sobrevivir no es solo permanecer vivo, sino mantener el significado, sin que proteger el cuerpo, proteger la conciencia, solo crea aplazamientos. Por tanto, el metro era un refugio, una escuela, templo y bóveda, un espacio donde la humanidad pudiera reorganizarse cuando todo parecía perdido. Hoy en día, los antiguos túneles siguen siendo recordatorios silenciosos. No requieren que volvamos a habitar en la misma manera, pero invitan al recuerdo, a la integración, a coraje para reconocer que no todo se resuelve en la superficie. Algunas respuestas preguntan profundidad, piden descenso, piden tiempo sin distracciones. Quizás el mayor error moderno sea creer que el progreso significa simplemente avanzar, afuera, expandir, producir, acelerar. La historia, clandestina, muestra otra posibilidad: profundizar, consolidar, silenciar. El equilibrio entre estas dos fuerzas es lo que sostiene civilizaciones. Cuando uno domina demasiado, algo se pierde. La tierra contiene aquello que no podemos soportar mirar por mucho tiempo. Miedos, sí, pero también sabidurías simples. Amor a la paciencia. El poder de escuchar. La fuerza de la comunidad. Respeto por los ciclos. Todo esto está inscrito en los túneles que atravesaron siglos sin colapso. No resistieron solo porque eran fuertes, sino porque eran flexibles. Adaptado, diseñado para durar. A lo largo de este camino vimos que descender nunca fue un acto de debilidad, fue un acto de lucidez, un reconocimiento de los límites, un pacto con el tiempo. Cuando los pueblos antiguos dieron forma al mundo bajo nuestros pies, también dieron forma a un mensaje para aquellos que vendrá después. Cuando el mundo exterior se vuelva demasiado, recuerda que hay otro ritmo posible, y si eso que llamamos progreso nos ha alejado demasiado de la tierra, tal vez el camino de regreso, no para volver, sino para recordar. Recuerda que somos parte del suelo que pisamos, que llevamos dentro de nosotros cuevas, túneles, espacios sellados y otros aún por explorar. Esa conciencia también tiene sus niveles. Si este mensaje tocó algo en ti, síguenos. Inscribirse. Continúe este viaje. No porque tengamos todas las respuestas, sino porque estamos dispuestos a escuchar. Preguntas correctas. La tierra todavía habla. El silencio todavía enseña. Y el recuerdo, cuando respetado, no encarcela.
Ella libera. Al final, hay una última imagen. No de piedra, sino de elección. Siempre habrá dos caminos: permanecer en la superficie, reaccionando a lo que sucede, o descender, conscientemente integrarnos y volver diferentes. Los antiguos eligieron ambos. Equilibrio. Quizás ahora sea nuestro turno de recordar cómo hacer esto. Porque, ¿qué pasa si lo que llamamos el fin, el colapso, el miedo, el silencio, es solo el comienzo de una memoria que la humanidad y su alma aún no han olvidado?